Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guillermo Soulés y estamos comenzando con la clase asincrónica número 4 de comercialización y comunicación. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de investigación de mercados. Sin duda, dentro de todo lo que hace al escenario del marketing, la investigación de mercados es clave. ¿Pero por qué es clave? Porque la investigación de mercados nos va a permitir conocer dónde estamos, dónde podemos llegar a ir con nuestro producto, con nuestro servicio, con un lanzamiento, con una marca, con un nuevo mercado sobre el cual queremos estar gravitando, ¿ok? Sobre una nueva modalidad comercial, sobre un nuevo canal de distribución, sobre una nueva política de precios. Básicamente, la investigación de mercados es, por definición, un instrumento para poder tomar decisiones. ¿La investigación de mercados es infalible? No. Muchas veces se equivoca la investigación de mercados, la metodología que se implementa, la muestra que se toma, o simplemente la forma en la cual se está indagando ese mercado. ¿Por qué? Porque depende de montones de variables que son muchas veces coyunturales, que tienen que ver con momentos específicos, que tienen que ver con situaciones puntuales, ¿ok? Que hacen a la micro, a la macroeconomía, al comportamiento del consumidor. Y esto, digamos, vamos a tener que tenerlo muy en cuenta al momento de poder planificar nuestra estrategia de marketing. Para esto voy a presentarles un material para ir un poquitito avanzando en lo que es este contenido. Como les decía, estamos con la clase asincrónica número 4. Un poco la idea es empezar a trabajar con lo que es la investigación de mercados. Primero, vamos a definir que la investigación de mercados, como antes dijimos, es un instrumento para la toma de decisiones. Es sistemático, o sea, a partir de una metodología se investiga el mercado. ¿Desde qué metodología se investiga? Lo que cada uno de ustedes seguramente ha estudiado en la asignatura Metodología de la Investigación o Introducción al Conocimiento Científico, o la asignatura que hayan cursado seguramente en su primer año de la carrera, donde vieron todo lo que hace al método científico de investigación. ¿La investigación de mercado es científica? No, utiliza ese método científico de investigación, tamizándolo principalmente con una variable que es el tema del costo. A veces donde generalmente fallan las investigaciones de mercado es en la metodología de la selección de la muestra. ¿Por qué? Por un tema de costo. Entonces yo termino haciendo un pretesteo de un producto para lanzamiento a nivel nacional en determinada ciudad o en determinada zona o con una muestra tal vez un poco acotada, como antes dijimos, por un tema esencialmente que tiene que ver con los costos. ¿Ok? eh, Básicamente el usuario, el cliente interno de una investigación de mercado es el área de marketing. Y el objetivo, como antes dijimos, es poder tener más elementos para poder tomar decisiones. Recordemos algo que es muy, pero muy importante. La investigación de mercado no me da información, me da datos. Datos. El profesional de marketing, los profesionales de marketing, ya sean internos o externos, serán los encargados de transformar esos datos en información aplicable. Como antes dijimos, las condiciones serían que sea sistemático, que sea objetivo, ¿ok? Porque es decir, que no sea tendencioso. Que yo no diga, bueno, quiero que esta investigación de mercados me dé de tal o cual manera porque yo quiero lanzar el producto a como dé lugar. La relevancia que me lo va a dar la sustentabilidad de la muestra, la oportunidad, el momento en el cual se haga, lo fiable en cuanto a la confiabilidad del instrumento de medición y obviamente la eficiencia, apuntando también a un tema de costos. A ver, vamos a lo siguiente, por poner un ejemplo puntual. Hace eh, 40 años, eh, el estudio de mercado más efectivo era sin duda la presencialidad.
Posteriormente eso fue reemplazado por la encuesta telefónica y desde hace unos 15 años la encuesta telefónica es algo que tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años lo que ha desaparecido de sus hogares, de todos los hogares, es el teléfono fijo. Y lo que no tenemos hoy aún no existe, aún no se comercializa, aún no está, digamos, distribuido en forma, digamos, sistemática, como lo fue en su momento la guía telefónica. No hay una guía de teléfonos celulares. Entonces, fíjense como la eficiencia de un instrumento que arrancó siendo tremendamente eficiente por cobertura, por precio, por costo, hoy es un instrumento que ha perdido todo tipo de eficiencia. ¿Qué tenemos como tipos de investigaciones de mercado? Básicamente tenemos las anticipadas y las no anticipadas. ¿Qué es lo anticipado? La que yo puedo anticiparme y puedo tomar una previsibilidad de hacer un estudio para una contingencia que preveo para el próximo verano o que preveo para el próximo año. Y las no anticipadas es con una contingencia impredecible. Algo ocurre. Por ejemplo, salieron muchos estudios de mercado en plena pandemia para poder determinar qué se hacía, qué no se hacía, qué pasaba con montones de cuestiones. ¿Cómo se puede organizar y estructurar un estudio de mercado? A ver, hoy por hoy son muy pocas las empresas, le diría casi ninguna, que tiene un área propia de investigación de mercado, pero por un tema de costo. Necesitas tener 3, 4, 5 personas especializadas en el tema, cuando en realidad vos podés tener dentro de tu equipo de marketing una persona que sea el responsable de la contratación, la supervisión de estudios de mercado que se terminen tercerizando en consultoras o empresas especializadas. Dentro de las empresas especializadas tenemos consultoras que se dedican a hacer todo digamos, el punta a punta del estudio de mercado, y después también tenés empresas que lo que ofrecen muchísimo es toda la parte, por un lado, el marco metodológico y el estudio, y por otro lado, lo que se llaman empresas campistas, que son las que ofrecen justamente el trabajo de campo, que es muchas veces lo más engorroso y lo más costoso. ¿Cuál es un proceso que vamos a ver de una metodología para organizar un estudio de mercado? Bueno, acá tenemos estos 8 pasos que justamente nos permiten ver esto. Arrancamos con lo que es el descubrimiento del problema, un estudio preliminar, definir objetivos, la planificación, lo que es la recolección de datos, cómo se procesan los datos, cómo se analiza este dato transformándolo en información, y finalmente cómo se diseña un informe con todas las conclusiones y las recomendaciones resultantes del mismo. Vamos a ir un poco viendo el paso a paso. Primer punto, el descubrimiento del problema es qué es lo que yo quiero investigar. ¿Por qué voy a plantearme un estudio de mercado? Por ejemplo, vamos a definir algunos estudios de mercado que son los más característicos, los más típicos. Por ejemplo, hacer un estudio de demanda potencial. Yo tengo que lanzar un producto nuevo y quiero estimar una demanda potencial. Quiero estimar una demanda. Bueno, ahí ese es el problema que yo tengo. No identifiquen problema con una situación caótica o una situación que manifieste una dificultad a priori. No, un problema es un tema por resolver. Por ejemplo, un estudio de demanda, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto, por ejemplo, la aparición de una competencia fuerte a mi marca, con lo cual yo tengo que estudiar a ver cuál es el alcance de esa competencia. Por ejemplo, medir elasticidad precio de la demanda respecto de el lanzamiento de un nuevo producto. Por ejemplo, respuesta de determinados públicos a determinada red social, o tasa que yo tenga de avance en lo que puede llegar a ser una publicación en una red social. ¿Ok? A partir de aquí avanzamos con el paso 2, que es el tema de
la investigación preliminar, no, digamos, arrancar con qué datos previos hay. Esta investigación preliminar sería, en el caso de un, una investigación científica, todo lo que hace un marco teórico. O sea, ¿qué investigación tenemos? Como dice ahí, este SIMP es el Sistema de Información de Marketing. ¿Ok? Hacer un pequeño pretesteo para ver cómo está la situación. De pronto, si yo tengo que hacer, tengo un producto que lo estoy comercializando en Capital y GBA, y quiero decir, bueno, quiero avanzar desde Capital y GBA hacia el, eh, hacia el norte del país, con lo cual creo que la primera ciudad importante a medir es Rosario. Entonces, bueno, vamos a hacer un estudio de demanda en Rosario. Y el producto que yo quiero lanzar es una mermelada hecha con productos naturales. Bueno, el primer paso a dar es empezar a ver cuántos puntos de venta en la ciudad de Rosario están comercializando mermeladas hechas con productos naturales. Ahora, si no tengo ninguno, ahí tengo dos lecturas. A, no hay mercado, o B, hay un mercado potencial gigantesco. Eso es un estudio preliminar. Esto no está acá. Ahora, no está porque no se vende o no está porque nadie vio esta oportunidad. ¿Ok? A partir de acá ya definimos los objetivos de investigación. Ahí puede ser que yo formule una hipótesis en el caso, porque tal vez uno parte de una premisa y dice, no, mirás, hipótesis, 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 hipótesis. Vamos a determinar una hipótesis en tanto y en cuanto, partamos de una premisa que estamos en una cuestión causal, es decir, en la medida que se incremente el precio del producto que comercializo, va a bajar la demanda. En la medida que incremento la tasa de comunicación en redes sociales, se va a incrementar la demanda. Ahora, eso es algo causal que puede ameritar una hipótesis. Ahora, después yo puedo partir de un supuesto que también sería como esta hipótesis a poder refutar o un supuesto del cual yo parto. El tercero es planificar, perdón, planificar lo que va a ser el diseño de la investigación, cuáles van a ser mis fuentes de información. ¿A qué me refiero fuentes de información? ¿De dónde voy a sacar los datos? O sea, ¿con qué instrumentos de recolección? Encuestas, focus group, observación, entrevistas, datos duros. ¿A qué me refiero datos duros? Hoy también tenemos algunas consultoras especializadas, por ejemplo, Nielsen, que te venden datos duros de mercado y yo puedo tener en este momento, en tiempo real, saber cuántas latas de tomate de cada marca que se venden en cada supermercado, en cada punto del país. Eso es estudio de mercado, es estudio de mercado. Ok. A partir de luego de definir el diseño, empezar a armar el plan de muestreo, el análisis preliminar y después armar una propuesta específica de investigación. Arrancamos con lo que son las fuentes de información primarias y secundarias. Ok, las secundarias a través de datos existentes, por ejemplo, como antes dije, datos que hay en el mercado. Yo sé cuánto estoy vendiendo, no sé, si yo me planteo la venta del producto boligoma. Yo sé cuántas boligomas hoy se venden a nivel país, a nivel ciudad de Buenos Aires, a nivel provincia de Buenos Aires, a nivel provincia de La Pampa, a nivel provincia de Córdoba. Tengo ese dato, existe para yo, señor boligoma. Ahora, el dato primario es cuando yo ya recojo la información del mercado, no sé, poder hacer focus group respecto de por qué los niños en actividad escolar utilizan el producto boligón. Eh, bueno, acá tenemos algunos tipos de estudios que son estudios causales, como el que ya dijimos, que es causa-efecto. A partir de la subida del precio del producto cae la demanda, a partir de más publicidad sube la demanda. Esos serían estudios más de carácter causal. Después descriptivo, yo cuento lo que pasa. Esto pasa mucho con lo que son las
digamos, como instrumento de medición las observaciones. Yo muestro lo que está ocurriendo. Hago una descripción detallada. Y después tenés las exploratorias que quiero saber el por qué. ¿Por qué la gente consume Coca y no Pepsi? ¿Por qué la gente consume alfajores cortitos y no alfajores Guaymallén? Quiero explorar un poquito en cuanto a eso. Y después en conclusiones de que me da un dato certero, duro. Y después tenemos diseños que son longitudinales o transversales. ¿Ok? El longitudinal lo que tiene es que tengo varias observaciones. Yo puedo hacer el mismo estudio en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Río Negro, Río Gallego, Jujuy, Salta. ¿Ok? Y la transversal hago una única muestra. ¿Ok? Después, lo que es el tema de las diferentes metodologías de recolección de datos. Vamos a tener después, en otra de las clases asincrónicas, vamos a ver específicamente del muestreo, pero hoy vamos a hablar de tres puntos que son claves. Si yo de pronto digo, voy a tomar la comisión de comercialización y comunicación de UNAG, para hacer un estudio respecto de cuáles son los alfajores que más le gustan a los estudiantes, y yo eso lo quiero extrapolar a nivel país, no sería representativa la muestra. No sería representativa la muestra. Ahora bien, ¿de dónde parte toda la representatividad? Del universo de estudio. ¿Qué es el universo de estudio? Lo macro sobre lo cual yo predetermino que voy a estar haciendo mi estudio de mercado. Por ejemplo, si yo digo como universo de estudio que mi universo de estudio son los estudiantes de la carrera de administración de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, yo puedo, y ese es mi universo de estudio, yo puedo tomar como muestra representativa, que va a ser un pedacito de todo lo que es la carrera de administración, a los estudiantes de comercialización y comunicación. Correcto. O sea, siempre la muestra que se toma, que es una suerte de porción de ese universo, debe ser siempre representativa. Y tenemos diferentes metodologías en cuanto a lo que es la metodología de recolección de datos. Estudios exploratorios van a ser, digamos, todo lo que hace a las entrevistas, los grupos focales, las técnicas en general proyectivas. Y después, en cuanto a lo descriptivo, tenés paneles que son otro formato un poco más amplio y abarcativo de los grupos focales, después encuestas y observación participante en general. Y en cuanto a lo causal, todo lo que hace a la experimentación. ¿Qué sería experimentación? Básicamente el sampleo, que es la entrega de muestra gratis con medición posterior, y lo que es prueba de producto. O sea, por ejemplo, los blind test, los test ciegos, que es probar, tenés dos vasos, probá el líquido de este vaso, el líquido de este, cuál te gusta más. Teóricamente son dos bebidas cola. Ahora, ¿cuál te gustó más? A o B. B, listo. B era Pepsi, A era Coca. Ahora, eso vos no lo sabés previamente. Eso tiene que ver con lo que es experimentación. Con esto yo un poquito nos metemos en lo que es el plan de muestreo y desarrollar lo que es el plan de análisis preliminar. ¿Qué es esto? Siempre lo que sea de un pretesteo. ¿Por qué? Porque lo que también, una vez que vos tengas poner una encuesta, lo que se hace con esa encuesta es la validación del instrumento. ¿Qué es validar el instrumento? Es poder determinar que ese instrumento que vamos a estar utilizando sirve, que esa encuesta sirve, que esa encuesta me da la información y que esa encuesta no está contaminada. ¿Qué es contaminada? Y que yo hago preguntas tendenciosas que lo que hacen es torcerme la investigación hacia tal o cual lugar. A partir de acá tenemos lo que es el presupuesto en cuanto a tiempos y a costo, y la redacción de una propuesta de investigación. ¿Cómo va a ser el paso a paso con tiempos y los proveedores que se
plantean. Ahí ya entramos en lo que es el trabajo específicamente de campo, que como antes dijimos, es lo más complejo. El trabajo de campo es lo más complejo. Siempre recuerden que si ustedes tienen que afrontar un estudio de mercado, todos los encuestadores, todos los campistas deben estar como mínimo con un seguro para estar en la calle. ¿Ok? Como mínimo esos deben estar altamente capacitados. ¿Para qué? Para intentar preguntar y que no sea meramente una lectura de las preguntas, sino poder generar un diálogo con el encuestado. Siempre recordando algo, si vamos a estar tomando una encuesta de pronto en la vía pública o una metodología de hacer simple, un tema que es clave y fundamental es que dentro de esta órbita de hacer simple no hay otra posibilidad más que entender que esa encuesta no debería superar los 12 minutos. ¿Por qué? Porque la gente no se va a quedar con vos una hora, media hora en la calle. Después lo que es digamos, cómo procesamos los datos, incorporando una palabrita que es clave en este aspecto, que es la palabra tabulación. ¿Qué es tabular una encuesta de pronto? Tabular la encuesta es transformar esas respuestas en datos, esos datos se vuelcan a una matriz de datos. Esta matriz de datos después me va a permitir hacer cruces de información. ¿Ok? A partir de acá, de estos cruces, de esto volcado en una matriz, empiezan a hacerse eh, digamos, el análisis de información, la construcción de información y empezar a sacar estadísticas con lo que finalmente avanzamos en lo que es el diseño de un informe final y lo que se pretende es que este informe final traiga consigo toda digamos, traiga la luz que necesitamos para, por ejemplo, poder tomar una decisión. Recordemos que de pronto no es únicamente lo que va a tener que tomar como dato ahí, como decisión, el gerente de marketing o el director de marketing. Ahí también es lo que va a tener el gerente o el director de marketing como instrumento para poder presentarlo al directorio de una empresa. Recuerden, tal como lo comentamos en las clases presenciales, que también lo que ocurre es que hay muchos casos históricos donde, a pesar de haber habido estudios de mercado, fracasaron. Por ejemplo, ese legendario caso en la década entre el 80 y el 90, con lo que fue la New Coke, la Coca Nueva y la Coca Classic, que pese a haber habido un estudio de mercado, el producto fracasó. Lo posteriormente con lo que fue acá en Argentina el lanzamiento de Nativa, esa gaseosa de Coca-Cola con sabor a yerba mate, que fracasó. Ahora, hubo focus group, hubo encuestas. Coca Life, ¿recuerdan? Una Coca que tenía un packaging, una etiqueta color verde, que estaba endulzada con stevia. Fracasó también. ¿Hubo estudio de mercado? Hubo estudio de mercado. Ahora, como antes dijimos, no es infalible, no es infalible. Así que bueno, un poco estamos cerrando esta primer clase eh, asincrónica sobre investigación de mercado. Recuerden que estamos en la clase asincrónica número 4 y vamos a tener posteriormente otras clases más continuando estos temas que eh, estamos viendo. Recuerden que tienen el material del libro eh, Investigación de Mercados de Naresh Malhotra, que también lo tienen los links y los capítulos disponibles en el campus de la universidad. Nos estamos viendo, les mando un saludo y por favor lean el material de referencia. Gracias.